Leo entonces Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, dice el Señor en esta mañana también para nosotros, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando Juan el apóstol escribe el libro de revelación de Cristo, este libro apocalíptico o comúnmente llamado Apocalipsis, me llama la atención porque él fue desterrado a un lugar, a una isla llamada Patmos. Y él duró 4 años exiliado en ese lugar, viviendo unas condiciones muy desagradables. Allá llevaban las personas presas para que muriesen en ese lugar, aguantando hambre, con una sola ropa, en un estado degradante. Y estando en esa isla, el Espíritu de Dios viene a Juan y le revela lo que Dios quería que él conociese y que hoy nosotros también conozcamos. Aquellas cosas futuras, eventos futuros. Y dice también entonces la Escritura que Juan le habla a 7 iglesias. Habían más iglesias, pero se toma a 7 iglesias como referente a un mensaje muy particular para aquellas. Por ejemplo, de esas 7 iglesias, quiero nombrárselas solamente para que usted la conozca. Las puede encontrar en los capítulos siguientes de Apocalipsis. Puede encontrar esas 7 iglesias. Una de ellas, la que leímos ahorita, se llama Éfeso. Otra se llama Esmirna. Otra se llama la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Pero me llama la atención que cada una de ellas tiene un referente, un nombre en particular. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso se conoce como la iglesia sin amor. La iglesia de Esmirna se conoce como la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo se conoce como la iglesia acomodada. La iglesia de Tiatira se conoce como la iglesia corrupta. La iglesia de Sardis se conoce como la iglesia muerta. La iglesia de Filadelfia se conoce como fiel, pero la iglesia de Laodicea se conoce también como una iglesia tibia. Cada iglesia tiene un nombre en particular. Y lo que hace Cristo a través de esta revelación a Juan es darle el nombre particular de la iglesia. Quiere decir cuál era la condición espiritual de esa iglesia. Pero también habla de los elogios de ellas. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso la elogia como una iglesia trabajadora, como una iglesia pujante, una iglesia que rechaza lo malo, una iglesia que persevera y es paciente. Pero también la critica en algo muy fuerte, y es que su amor por Cristo ya no es ferviente. Y también le dice
y les da las instrucciones que deben volver al primer amor, a hacer las cosas que hacían antes, que deben arrepentirse. Y hay una promesa para esa iglesia disfrutará del árbol de la vida. Y así cada iglesia tiene un elogio, tiene una crítica, tiene una instrucción de Dios y una promesa. Pero hoy quiero hablarles sobre el tema: ¿has dejado tu primer amor? Y es una pregunta donde cada uno de nosotros, a medida que vamos en la enseñanza, usted se la va a responder. Y usted va a decir: de pronto puedo estar en esa lista donde he dejado mi primer amor, donde he dejado de perseverar en Cristo, donde he dejado de amar a mi Señor. A medida de la enseñanza usted va a comprender y usted se va a evaluar si has dejado o si estás dejando el primer amor. Haré otra pregunta en esta mañana, y es: ¿qué es el primer amor? Si tomamos el primer amor a nivel eros, de ese amor eros, sería de aquella persona que hubo en mí un deseo, el querer estar con esa persona, y me enamoré de ella por sus cualidades físicas, intelectuales, pero me gustó. Y usted, no sé si usted sintió eso cuando tuvo como esa primera experiencia, por llamarlo así, de enamoramiento. Comenzó a sentir cositas en su estómago. Comenzó a sentir unas cositas que se movían en ese estómago. Y cada vez que hablaba de ella o de él, o la veía, más intenso se volvía el dolor de estómago. No era parásito ni amibiasis, no. Era algo especial, algo extraño, algo que uno no sabe describir. Pero algo estaba pasando. Mis ojos se colocaban más cristalinos, casi aguados. Quería llorar y quería tomarle de la mano y quería decirle cosas lindas. Eso pasa en la relación de pareja. Cuando éramos novios, detalles, caricias, palabras bonitas, una llamada, un te amo, cómo estás de hermosa. Eras un galán de novela. Pero cuando ya te casaste, ya eso comenzó a menguar. Ya no hay palabras, no hay detalles. Antes, cuando eras novio, la llamabas en la madrugada para sus cumpleaños. Ya les tenías preparado un detalle, una cena, un desayuno, no sé, cualquier cosa. Un deseo por verla o por verlo. Pero cuando ya se casó esa persona, entonces ya, yo no sabía que estabas cumpliendo años hoy. Se me olvidó, mi amor, qué pena contigo. Ya no hay el detalle, ya no hay las palabras de afirmación, ya no hay el querer servir a esa persona. Y creo que el primer amor para nosotros como iglesia se puede conocer como ese primer día que tomé mi decisión por Cristo. No sé si usted recuerda ese día. ¿Cómo fue? ¿Quién predicó ese día? ¿Cuál fue la palabra en ese momento? ¿Quién estaba enseñando esa palabra que compungió mi corazón? Me enterneció de tal manera que tuve que ir postrado a los pies de Cristo, porque Él me atrajo y me enamoró y me encontró, y yo le di el sí a Él. Y qué tiempos tan lindos esos meses. Solamente era hablando de Cristo. No quería perderme un culto. No quería dejar de ir a la iglesia. Quería orar y quería escuchar alabanzas. Era una temporada maravillosa, el enamoramiento. Pero el problema es que ese amor ha comenzado a apagarse. Cuando tuvimos este primer encuentro con Cristo, le abrazamos como Salvador y Señor, y su Espíritu llenó tu corazón de gozo y de paz. Y quiero llevarlo a un texto para ir un poco más, para que entienda qué es el primer amor.
Y vamos a leer un momento en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 26 al verso 27. Aquí podemos mirar un poco más qué quiere decir el primer amor que Cristo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Lucas capítulo 14, verso 26 al 27. Lucas 14, 26 al 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En esos versículos podemos aclarar que es el primer amor. Y hay una palabra y es aborrecer. Esa palabra aborrecer significa amar menos a. Me está diciendo no en el orden cronológico, amo más a papá, mamá, mis hermanos. No, está diciendo que Cristo para mí es el primero. Es el primero, y abajo están todas aquellas personas que hacen parte de mi vida, aún mi propia existencia. Está diciendo que Él ocupa el primer lugar en mi vida, en mi corazón. Él es el primero a quien le cuento mis cosas. Él es el primero con quien hablo cada mañana. Él es el primero que debe saber todo lo que estoy viviendo en mi interior. Él es el primero en mis proyectos, en mis anhelos, en mis añoros. Él es el primero a quien le consulto todo lo que estoy viviendo. Él es la primera persona antes que los demás. Y son palabras textuales de Jesús. Y muchas veces nosotros amamos más las personas que a Dios. Pero si amamos primeramente a Dios, vas a saber amar a las personas. Porque Él te enseñará a amar a tu esposa a la manera de Dios. Te enseñará a amar a tu cónyuge a la manera de Dios. Te enseñará a amar a los padres, a los hijos, a las personas a la manera de Dios. Porque primero lo amas a Él y Él te enseñará cómo desarrollar el amor hacia los otros. El primer lugar debemos tenerlo a Él, el lugar de importancia en nuestra vida. En orden que ponemos todas las cosas en nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Primer lugar? ¿Segundo lugar? ¿Tercer lugar? ¿O está en primer lugar en tu corazón? A medida de la enseñanza vamos aclarando todo esto. La iglesia había perdido el primer lugar de Cristo en sus corazones. Y vamos a mirar 4 cosas que nos dejan ver o nos da luz y nos permiten saber si hemos perdido el primer amor o si lo estamos perdiendo lentamente. Y como primero, nosotros podemos ir perdiendo el primer amor. Número 1, cuando negamos a Cristo. Cuando negamos a Jesús. Y pastor, ¿y esto de negar qué es? Hay varias cosas aquí. Una de ellas es cuando te avergüenzas de Jesús. Y en la Biblia se registra personas que se avergonzaron de Jesús, de llamarse cristianos, de llamarse personas que siguen a Jesús como discípulos. Hay gente que le da pena venir a la iglesia, para que la gente no lo pueda ver, que entró a un templo religioso.
Porque qué vergüenza, qué pena me da que mi estrato 6 o 7 o mi estrato quo o esa elevación de estrato me vean mis compañeros y mis amigos y mis amigas, que yo profeso la religión cristiana, que yo tomo la escritura, que tomo la palabra del Señor. Hay gente que se avergüenza de llamarse hijo de Dios y cristiano. Porque qué oso, porque qué pena, porque es que esa gente es aguacatada, es esa gente que como que no gusta la vida bien, no la disfruta, y qué vergüenza. Pero mira lo que dijo Jesús en una ocasión. Mateo capítulo 26, y es fuerte la declaración de Jesús para todo el que lo niega. Mateo capítulo 26, versos 69 al 75, encontramos a un personaje que en algún momento, cuando estuvo con Jesús, le juró, le prometió amor eterno. Esto pasa como cuando el cónyuge le dice: mi amor, tú eres la única de mi vida. Pero no, tal vez hay otra por ahí dando vueltas, o otro por ahí dando vueltas. Te prometo que te amaré siempre y nunca te voy a dejar, se dice muchas veces. Y mire las palabras de este discípulo llamado Pedro. Mateo capítulo 26, versos 69 al 75. Y creo que una historia bastante fuerte es esta. Y dice la palabra, verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices, no sé de qué me estás hablando, mujer. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tenía más fe las criadas y la gente que el mismo Pedro. La gente le decía: tú eres de Cristo, y él: no, yo no soy de Cristo. Entonces él comenzó a maldecir, a hablar mal contra lo que ellos estaban diciendo de Cristo, y fue fuerte. Tal vez palabras obscenas tuvo que haber salido de allí, palabras fuertes. Y dice que también comenzó a jurar: no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y en otro evangelio, esa misma historia, dice que cuando él decía estas cosas, diciendo que no conocía a Jesús, porque estaba avergonzado de la fe, estaba avergonzado porque Cristo quiso probarle a él. Él había dicho anteriormente: Jesús, mi vida misma daría por ti. Y sabe que cuando él estaba en una ocasión diciendo lo mismo en otro evangelio, dice que cuando él decía eso, Jesús le pegó una miradita. Esa miradita es como cuando alguien nos dice algo y sabemos que no lo está haciendo. Esa miradita le va a cuestionar. La conciencia acusa, la conciencia habla, y le pega la miradita a Pedro diciéndole: pero hace poquito me dijiste que me amabas. Hace poco me dijiste: hasta la vida daré por ti, mataré el que tenga que matar y hacer. Pero cuando le dijeron a él que si era de Cristo, él lo negó.
Este Pedro negó a Jesús, se sintió avergonzado. La Biblia ahora se lleva en una bolsa negra para que no se descubra que es la Biblia. Y entre más pequeña la Biblia sea mejor, porque es que tengo tantas cosas en el bolso que la Biblia me ocupa mucho espacio. Y entre más la esconda mejor, porque qué oso me llega a encontrar a Julana de tal o a Perancejo y me diga: ¿para dónde vas? Y yo tenga que decirle: para la iglesia. Qué oso. ¿Qué pensará ella de mí? Pedro se había avergonzado de su maestro. Él lo había llamado, caminó con él casi 3 años, vio tantas cosas poderosas. Él mismo confesó en una ocasión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo Jesús: claro que sí, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Has confesado que yo soy tu Señor y tu amo. Pero aquí, ¿qué pasó? Se le olvidó todo. Señor, tú eres todo. No le consultamos a Él. Señor esto y Señor lo otro. Nos da vergüenza. Y mire Mateo, vamos un poco atrás, Mateo capítulo 10, verso 32 al 33. Mateo capítulo 10, verso 32 al 33 dice, verso 32 de Mateo 10: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted niega a Jesús delante de los suyos, delante de su familia, delante de las personas, Jesús también te va a decir: yo a ti no te conozco. Pero yo iba a la iglesia, Señor, yo iba a los ayunos, sí, yo diezmaba y daba, sí, no, yo hacía, yo ministraba, Señor, la palabra y cantaba, pero me negaste. No te conozco. Y el padre le dice: hijo, ¿y él quién es? No sé. No sé quién es. Pero Jesús, yo anduve contigo. Yo no perdía culto. Y yo era el que más daba en la iglesia. Yo era el que más hacía. Dice el Señor: no, yo no sé quién eres tú. No tenemos por qué avergonzarnos. Y Pablo a los romanos dijo una afirmación poderosa que debe quedar perenne en esta mañana. En el capítulo 1, verso 16, Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío y luego al griego. Yo no me avergüenzo de llamarme cristiano. Donde yo vaya, donde yo esté, aunque esté en lugares o con personas de muy alta alcurnia, aunque esté con los reyes de la tierra, no me voy a avergonzar del Señor, porque Él lo ha dado todo por mí. Pablo a los romanos lo tenía claro: yo no me avergüenzo. Y era un hombre elocuente, intelectual, inteligente, y él donde iba profesaba quién era Cristo para él, el primero. Pero también le podemos negar cuando no vivimos en la fe que profesamos. ¿Y qué es vivir en la fe que profesamos? Hay una palabra que se llama testimonio. El testimonio es la referencia de lo que yo digo ser. Es mi carta de presentación delante de las personas. Mi testimonio puede decir más que muchas palabras, hermanos. Los misioneros que llegaron a China aprendieron algo, y era que las iglesias ya establecidas, para alcanzar a otras personas, tomaban a familias de buen testimonio.
Voy a tomar la familia de Jorge para que viva en un lugar muy exclusivo, en tal lugar de China o de cualquier parte del mundo. Vamos a pagarle todo allí. Él solamente con su esposa y con sus hijos tendrán que modelar el evangelio, dar buen testimonio. Solamente eso van a hacer allí. Ustedes van a tener su comida, su buen apartamento en un lugar muy costoso, porque ellos quieren alcanzar aún a los ricos y a todos. Pero el testimonio habla más que 1000 palabras. Y cuando la gente del condominio, la gente de los vecinos veían a esa pareja amándose, respetándose, enseñando a sus niños cordiales, respetuosos, ¿y ellos quiénes son? Que no se escuchan las matazones en la casa, que se tiraron el plato, que se tiraron allá el cucharón, que el cuchillo, que es mejor dicho, que llegó la policía, nada de eso. Un testimonio muy ejemplar. Entonces la gente de alrededor se contagia de eso y pregunta y quiere tocar la puerta y decir: ¿y ustedes quiénes son? Ustedes son muy ejemplares. Entonces ellos, a través de su testimonio, hablaron, y esa gente se convierte a Cristo. Es por eso que si profesamos la fe en Jesús, la fe hace obras. La salvación no es por obras, pero la salvación hace cosas. Alcanza a otros para Él. Si yo digo ser cristiano, debo portarme como tal, porque tengo una identidad. No soy un religioso, porque la vida cristiana no son costumbres, ni es un reglamento de normas que aquí se tiene que cumplir. La vida cristiana se basa en una frase: relación. Y el cristiano tiene una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios afectará a otros. Por lo tanto, esa fe se tiene que dejar ver. Esa fe que es invisible se hace tangible con el testimonio de vida de cada persona. Por lo tanto, usted se convierte en una persona que, si profesa la fe, alcanzará a otros. Pero cuando no se vive esa fe que se profesa, la gente tendrá que señalar y decir muchas cosas. Guardar el testimonio no es fácil, hermanos, porque cuesta dejar cosas, cuesta abandonar hábitos, cuesta alejarnos de personas, de situaciones, no para agradar a la gente, sino para respetar a Dios. Porque debemos vivir como Cristo vivió, haciendo lo correcto, pero con la ayuda del Señor sí podemos. Y mire lo que dice la carta de Pablo a Tito. Después de 2 de Timoteo encuentra a Tito, capítulo 1, verso 16. Luego de 2 de Timoteo encuentra a Tito. Es una carta personal de Pablo a un hombre llamado Tito. Y en esta carta él le dice que tenga mucho cuidado con algunas personas que se hacen llamar cristianos, pero no lo son. Tito capítulo 1, verso 16. Verso 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se dice ser cristianos, pero estamos haciendo otras cosas. Y estamos jugando muchas veces. Hay una película de comedia cristiana que dice: cristiano a la secreta.
Y nos escondemos con máscaras. Y nos escondemos para no dejarnos ver realmente quiénes somos. Una máscara para venir al culto, una máscara para ir a la reunión social, una máscara para el colegio de mis hijos, una máscara para hacer esto y aquello. Pero Dios quiere que seamos de una sola pieza. Y eso se traduce que tengamos una vida sincera en el Evangelio. Y esto es de trabajarlo todos, hermanos. Una vida sincera en el Evangelio. Cuando no vivimos la fe que profesamos, podemos tomar las actitudes de decir: yo soy cristiano, yo profeso la fe, pero estoy haciendo otras cosas. Mis obras son perversas, son malas, porque estoy haciendo cosas que realmente dañan el buen nombre del Evangelio. Jeremías capítulo 2, verso 13, el profeta Jeremías le dice al pueblo: dos cosas han hecho ustedes, dos cosas. Me han dejado a mí fuente de agua de vida, y han cavado para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. Dos cosas me han hecho: me abandonaron, ya no quisieron saber de mí, no quisieron estar conmigo, me abandonaron rotundamente y buscaron a dioses paganos y buscaron otra fuente de provisión cuando yo les daba todo lo que necesitaban. Como cuando nos descarrilamos del Evangelio y pensamos que el mundo nos puede bendecir a nosotros, cuando el mundo más bien nos destruye a nosotros, hermanos. Pero también, ¿cómo podemos negar a Jesús cuando intentamos hacer nuestra propia vida en nuestras fuerzas? Y parece ser que una de las cosas que nos gusta a nosotros, los seres humanos, es mantener el orgullo y el ego de saber que nosotros mismos somos suficientes para hacer cosas. Pero el ser humano no puede implementar esa osadía de pensar que por sí mismo puede hacer todo, porque la Biblia dice que antes de la soberbia antes de la caída es la soberbia. Por lo tanto, todos los que estamos aquí necesitamos a Dios. Yo lo necesito. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo en otra ocasión: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Jesús está diciendo: sin mí nada pueden hacer. Quiere decir que cada proyecto, cada sueño, cada paso que dé, debo consultarle a Dios: Señor, ¿usted qué dice de esto? ¿Usted me da el permiso de hacerlo? Y las embarradas que hemos cometido en la vida y las metidas de pata que hemos metido en el lodo, hermano, ha sido porque hemos querido vivir a nuestro parecer. Porque no le consultaste a Dios ese negocio. No le consultaste a Dios si tenías que salir o tenías que entrar. No le consultaste a Dios muchas cosas, hermano, porque pensamos: es que yo soy suficiente porque yo tengo la experiencia. Hermano, la experiencia te puede engañar, pero si buscas al Señor, Él te hará sabio, te hará entendido para que puedas enfrentar ese mundo que es tan difícil allá afuera. Cuando pensamos que solo podemos, el salmista Asaf en una ocasión en el Salmo 73 declaró: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Aunque mi corazón y mi carne desfallezcan, la roca y la porción de mi corazón es Dios para siempre, porque el acercarme a Dios a mí me hace bien. A todos los que estamos aquí nos hace bien acercarnos a Dios y dejarnos que Él nos oriente y nos guíe. Pero cuando le negamos, avergonzándonos de Él,
cuando no profesamos la fe que decimos y cuando intentamos hacer nuestra propia vida en nuestras fuerzas, lo estamos negando. Pero también encontramos como segundo que hay cosas que nos acerca a Dios y te has alejado de ellas. Hay 3 cosas que son pilares para el cristiano y que debes tener en cuenta siempre. Si te consideras un cristiano seguidor de Jesús, hay 3 pilares muy importantes. Número 1, hay un pilar que se llama congregarnos. Hay un pilar que se llama congregarnos. Cuando hubo lo de la pandemia, la gente me llamaba: pastor, ¿cuándo va a abrir? Yo le decía: no podemos abrir porque no tenemos la orden todavía del gobierno para hacerlo. Entonces yo traté de mantener el contacto con la iglesia a través de programas de Facebook en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Transmitía el culto el domingo. Quería mantener la conectividad con la iglesia. Y veía que la gente estaba con mucha disposición. Pero cuando la pandemia cesó y los templos se abrieron, la gente comenzó a quedarse solamente en casa. Y ya no quieren venir al templo a congregarse. Y el libro de Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos estimulemos al amor, a las buenas obras. Ayudémonos. Salga de la cueva en el cual se puede encontrar. Sí, ore en casa, lo tiene que hacer. Lea la Biblia en casa, lo tiene que hacer. Vea el programa que quiera cristiano, es muy sano si realmente apunta bien quien le está enseñando allí. Pero debemos congregarnos porque somos un organismo vivo. Somos como las células del cuerpo. Célula que no se reproduce tendrá que morir. Célula que se reproduce crea órganos y tejidos. Somos una célula. Nos estamos reproduciendo. Nos animamos, nos estimulamos, nos fortalecemos. No es lo mismo ver cosas en una pantalla que usted puede entrar por esa puerta, saludar a alguien, sonreírle y decirle: te extrañé hoy, estaba pensando en ti, te vi, lo abrazaste. Eso es único, hermano. Eso es maravilloso, eso no tiene comparación. El vernos como estamos aquí y cuando terminemos nos vamos a saludar. ¿Le parece interesante eso? Que el ver personas moviéndose en una pantalla donde ni me conocen ni lo conozco. Sí, predica muy bonito, pero no conozco su testimonio, no sé quién es ese predicador por allá, no sé cómo vive en su hogar, pero usted conoce quiénes somos aquí, porque nos estamos viendo, saludando, nos apoyamos, oramos los unos por los otros. El congregarnos es vital y no debemos perder ese hábito de estar unidos. ¿O acaso usted ve que un carbón permanece encendido estando solo? Yo no he visto un carbón encendido solo. Pero cuando se está apagando, tráigalo a los carbones que están unidos. ¿Qué va a pasar con ese carbón? Se prende, se enciende. Así pasa con nosotros. Si estamos unidos, estamos ¿qué? Prendidos, encendidos. Nos estamos respaldando. Es así como la manada de búfalos anda en manada. Por eso se protegen entre sí, se cuidan entre sí. Y apenas ven que un búfalo pequeño se quedó atrás, las leonas van tras él para capturarlo porque quedó solo. En eso los búfalos se devuelven a pelear contra las leonas para arrebatárselo de sus garras. Si usted está solo, qué difícil es. Pero si hace parte de la iglesia, nos podemos ayudar mutuamente. Nos compartimos, nos extendemos la mano. Pero no hemos sido creados para andar solos como ermitaños. Usted no es solo. Dios te creó para compañía, para compartir, para ser parte de la iglesia.
y las palabras del salmista David en el Salmo 84. Vamos a leer un momento que me parecen muy dicientes. 84:10. El Salmo 84, el salmista hace una afirmación muy poderosa acerca de esto, mi amado hermano. La gente tiene que volver a la senda antigua, volvamos a los principios, dejemos de estar mirando las cosas que no nos convienen. El Salmo 84:10 dice el salmista David: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, si esto está lleno, déjeme meterme en una esquinita. Yo quiero estar aquí. Déjeme en la puerta si es necesario. Yo estoy parado, pero déjeme, porque yo quiero estar aquí escuchando la palabra, viendo a mis hermanos, saludándolos. Yo necesito estar en fraternidad. El salmista está diciendo: porque para mí lo mejor es estar en la casa de Dios. Ese es mi deseo, ese es el deseo de las familias. Tenga ese deseo de buscar a Dios y de venir a la casa de Dios. Pero también encontramos otro pilar poderoso que la iglesia no puede olvidar y que son tan importantes estas tres cosas: congregarme, pero también hay algo que se llama, que muchos han dejado de orar a Dios. Y cuando hablamos de la oración, sencillamente la oración es hablar con Dios con palabras muy naturales, palabras muy genuinas, donde tú abres tu corazón para hablar con un ser invisible que se hace visible en el momento que lo invocas, que hablas con Él, diciéndole cómo te sientes, cómo estás, qué pasa contigo. Y dice Jesús en Mateo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Por lo tanto, es necesario mantener mi relación personal con Él. Hay algunos que se convierten como cristianos recostados. Ore por mí, ayune por mí, vigile por mí, congréguese por mí. Yo tengo que motivarme y cultivar mi relación personal. Yo necesito orar en mis mañanas, antes de poner el café, antes de poner el agua de panela, antes de hacer otra cosa. Levántate de tu cama y cuando tus pies estén en la tierra, en el suelo, dile: Señor, gracias por tu misericordia, porque estoy vivo, porque me acosté, dormí, desperté, porque he visto el sustento tuyo para mi vida. Estoy vivo, Señor, y gracias porque mis hijos están vivos, porque mi gente está viva, porque la gente que está a mi alrededor ha abierto los ojos. Ha sido tu misericordia. Aleluya. Ha sido tu misericordia. Hoy estamos estrenando la misericordia de Dios, no por lo bonito que eres, no por lo que tienes, sino porque Dios ha tenido compasión de ti. Y quiero hacer lo que ayer no hice por negligente que fui. La oración es fundamental porque fortalece mi vida con Dios. Habla con Dios y vas a ver respuestas grandes del Señor. Así como hablas con mucha gente que duras 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando en presencial o hablando por WhatsApp, por Messenger o por cualquier otro medio, donde horas hablando con esas personas, aún en la noche, en la madrugada te la pasas hablando con ella, con él o con ellos. ¿Por qué no sacas tiempo para hablar con Dios, que te alimenta, que te nutre? Habla con Dios y las puertas se abrirán. Habla con Dios y verás cómo tu vida comienza a ir de menos a más. Habla con Dios, porque ya no quieres orar. Y si oras, crees que es suficiente dándole gracias a Dios por el desayuno, por el almuerzo y por la cena. Pero Dios dice: yo quiero más. Esto es muy poco, o sea, esto es muy mínimo. Yo quiero más. Yo quiero conocer cosas tuyas.
Que tú mismo me la digas. Yo soy omnisciente, todo lo sé. Yo quiero que me hables, que me llores, que te quebrantes, que te humilles. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante la presencia del Señor? Tal vez algunos dirán, yo no me acuerdo, yo creo que no lo he hecho todavía. Algunos justifican, no, es que estoy mala de la rodilla, entonces no me puedo arrodillar. Y otros que no están malos de la rodilla, no, porque es que no puedo, porque para saberse qué será. Pero son experiencias únicas, hermanos, maravillosas. Pero también otro pilar poderoso que no debemos dejar de hacer es cuando le sacamos tiempo a la palabra de Dios. Le sacamos tiempo a la revista Semana, a revistas y a documentales y a materiales que hablan muchas cosas, sí, pero no me edifican como la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Josué para conquistar la tierra de Canaán? ¿Qué fue el éxito de Josué? Josué 1, verso 8. Fue el éxito de Josué conquistar la tierra y ser un grande. Nunca se aparte de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? Tome la Biblia, léala, atesórela, guárdela, obedézquela. Aquí está el éxito a la prosperidad integral del ser humano, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder y es vida. Es la palabra de Dios que te conduce. Es la palabra de Dios que te direcciona. Es la palabra de Dios que te proyecta. Es la palabra de Dios que te dice qué tienes que hacer en tus obligaciones y responsabilidades. Ahí está todo escrito. Las madres, aquí está todo escrito, cómo criar a los hijos. Aquí está escrito cómo ser una buena esposa, un buen esposo. Aquí está escrito cómo debemos ser un buen empresario. Aquí está escrito cómo debemos ser el mejor creyente. Aquí está escrito todo lo que necesitamos saber acerca de la vida, cómo ser los hijos que Dios manda. Aquí está todo, todo está aquí. El problema es que no queremos leer y guardar. Estas cosas poco a poco nos están alejando de Dios cuando no las ponemos en práctica. Ya no nos congregamos, ya no leemos las escrituras y tampoco entonces queremos orar. Estás conformado solamente con el culto del domingo. Y si sale de aquí y le pregunta a alguien en casa, ¿de qué predicaron? Pues yo no sé, yo no escuché bien. ¿Y no tomó nota de pronto? No llevé agenda ni lápiz, pero sí retuvo algo. Pues el pastor habló de Apocalipsis, pero no. Te habló de una iglesia. Que Satanás no robe la semilla que Dios te ha dado hoy. Que Él no te la robe, porque esa semilla dará frutos para tu vida. Número 3, dije 4 cosas. Número 3, ¿cómo podemos saber que hemos perdido, estamos perdiendo el primer amor? Número 3, cuando te olvidas de lo que Dios te ha dicho y hecho. Somos muy fácil de olvidar las cosas que Dios ha hecho. Y cuando estamos viviendo circunstancias tediosas de la vida, momentos duros, entonces no nos acordamos de las hazañas y de las maravillas que Dios hizo en el antaño, en el ayer. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener vigente cada acontecimiento, porque eso queda registrado en nuestro corazón y en nuestra mente de las cosas que Dios ha venido haciendo en el transcurso de mi vida. Aún desconociendo a Dios, Dios te guardó estando en el vientre de tu madre. Y Dios te guardó estando niña o niño. Y luego que le conociste, el Señor ha venido haciendo cosas, marcando en tu corazón evidencias de amor. Y nos hemos olvidado de Dios.
Porque como Dios hoy no me sanó, y como Dios hoy no me dio, y como Dios hoy no hizo lo que quise, entonces me olvido de Dios. Ahora no quiero seguir a Dios, y comenzamos a buscar otra fuente. Ahora vamos a mirar quién me puede ayudar, y buscamos a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros. Hoy voy a mirar la revista del horóscopo, voy a mirar qué me dice Yanim acerca de mi día de suerte, voy a mirar si me voy a ganar la lotería, el chance, la 9 millonaria. No vas a encontrar nada que te edifique, más bien que te confunda. Porque nos estamos olvidando realmente que Dios ha sido vigente con su amor y con sus obras magníficas. Por lo tanto, debemos recordar que Dios siempre ha estado ahí, que siempre se hace presente. Somos nosotros que nos olvidamos de Dios. Dice un texto: si la mujer que da luz se olvida de su hijo, esa madre se olvidara de su hijo, dice la palabra, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se va a olvidar de lo que ha creado y llamado. Pero también encontramos ahí mismo que podemos olvidarnos de Dios cuando somos ingratos, gente desagradecida. ¿Recuerda la historia de los 10 leprosos? Uno solo vino a darle gracias al Señor, y Jesús dijo: pero no fueron 10, ¿dónde están los otros 9? Se fueron y no fueron agradecidos. Solamente uno se postró a darle gloria y a exaltar a ese Cristo que lo limpió de su lepra. Tenemos que volver a recordar lo que Dios ha hecho, entendiendo que lo va a seguir haciendo con un corazón agradecido. Sea agradecido por lo poco o sea agradecido por lo mucho. La Biblia habla que hay 2 maneras de gratitud: uno por las cosas mínimas de la vida, y otro también darle gracias a Dios por las circunstancias que estoy viviendo. Yo no soy de los que me conformo, pero sí soy de los que agradezco que aunque esté viviendo un momento difícil, esa circunstancia cambiará cuando cambie mi actitud. Esa circunstancia va a cambiar cuando cambie mi actitud, porque soy agradecido. El agradecido permanece con las manos extendidas, esperando en el momento determinado recibir. El desagradecido empuña la mano porque no es un hombre generoso y agradecido. Cuando te olvidas de lo que Dios ha dicho y hecho, creo que Dios ha dicho cosas acerca de tu ministerio, acerca de tu familia, acerca de tus hijos, acerca de tu vida, mujer y varón. Dios ha dicho muchas cosas, pero no la has retenido. Has tenido en poco lo que Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón. El Salmo 103 registra 5 cosas de la gratitud. Y el salmista, leámoslo un momentico, el salmista afirma que su corazón está dispuesto a alabarle y a reconocerle, porque es que él ha recibido tanto de Dios que él no puede olvidar eso. Salmo 103, téngalo marcado en su Biblia, téngalo presente cada mañana que se levante, entendiendo que la gratitud abre caminos y abre puertas. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Nombra 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 5 cosas presentes del salmista diciendo: yo nunca me voy a olvidar de esto, porque esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar, y yo siempre seré un agradecido. Y quiero terminar con el número 4. Vamos a recordar nuevamente. Número 1, recuérdeme, ayúdeme por favor. Número
Número 1. Pero el punto número 1, ¿cómo sabemos si hemos perdido el primer amor? Cuando negamos a Cristo. Número 2, cuando vamos alejándonos de todo lo que nos acerca a Dios, que es lo que hablamos de la oración, de la palabra, del congregarnos. Número 3, cuando te olvidas de lo que Dios te ha dicho y ha hecho. Y número 4, cuando hemos perdido la pasión por lo que hacemos para Dios. Y esto de la pasión es muy importante, porque es el interés que yo tengo de hacer algo para Dios. La pasión es un medio de motivación en nosotros. Y cuando uno tiene pasión, mi amado, por algo, no necesitas que las condiciones sean arregladas para continuar adelante hacia aquello que te ha generado pasión. Yo recuerdo que cuando no tenía vehículo, me iba con mi esposa y con mi niña en la bicicleta de un extremo a un extremo de la ciudad, porque tenía un grupo familiar o una célula de oración en un barrio vulnerable de la ciudad. Y con la misma tenía que subir tarde de la noche, cansado, pero había un interés en mí. Reuniones tan tarde donde mi niña tenía que dormir, le colocábamos una sábana para que ella durmiera, y nosotros en la reunión, que salíamos a las 11, 12, 1 de la mañana, había un interés. Salíamos de las vigilias y caminábamos a las 12 hasta donde tenía que ir. Tal vez no tenía para el taxi en el momento y tenía que caminar cargándola a ella y mi esposa con el niño en el coche. Cuando hay interés de algo, no hay obstáculos que se opongan. Usted se vistió hoy para venir y tal vez sí hubo pensamientos. Tal vez para venir discutió con su cónyuge. Tal vez para venir de pronto la moto se le apagó. Tal vez para venir no encontró la plata. Tal vez para venir algo sucedió. Esos son obstáculos. Pero no, yo me voy, hermano. Yo busco una moto, yo me voy en un taxi, me voy a pie, no sé qué voy a hacer, pero yo llego allá. Yo recuerdo que cuando asistí a una iglesia en Bogotá y por primera vez llegué a esa iglesia, yo encontré una multitud de personas afuera esperando que abrieran. Pero yo no sabía qué estaba pasando. Y yo le pregunté a alguien, ¿y qué está pasando ahí? Dijo, no, la gente está esperando que abran. Y encontraba personas en silla de ruedas, mamás con sus bebés cargados, en sí personas ancianas esperando desde la madrugada que abrieran, hermanos. Eso a mí me motiva a seguir con esta pasión. La gente de las veredas las admiro mucho, porque de donde ellos viven a donde está la iglesia son 2 o 3 horas de camino. Con su poconón de niños terminan el servicio y luego regresan a sus casas de noche. En ese camino, en esa travesía, de pronto un aguacero, pero en ellos hay una pasión poderosa por Dios. Y nosotros, lloviznó, hermano, y lloviznó. Y me llaman, pastor, ¿está lloviendo allá? Yo digo, pues sí, una llovinita. Ay, Dios mío, ¿y ahora? Véngase. Si es su interés de estar en la casa, véngase. Y si me mojo. Pero cuando le iban a dar el subsidio de Familias en Acción, 3 de la mañana tirada en un andén. Cientos de personas tirados en un andén para reclamar 70,000 pesos, no sé cada cuánto. Esperando 3 días para poder obtener el beneficio del SISBEN. ¿Acaso Dios no te ha dado? ¿Acaso Dios ha sido menos contigo? La pasión se ha ido perdiendo. La persona apasionada supera todo tipo de obstáculos. No se dejan afectar por los problemas, por adversos que ellos sean. La pasión por Dios es en nuestro corazón
es la que nos hace ignorar las pruebas, el cansancio y aún vuestras dolencias. Nada nos impide venir a la casa de Dios. Por el contrario, hay un deseo profundo por venir a darle a Dios toda la gloria. ¿Y qué le dijo entonces Cristo a Juan acerca de esta iglesia? Volvamos entonces para terminar. Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué le dijo Cristo a Juan en esta preciosa revelación? Verso 5 del capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y comienzas a hacer las obras que habías hecho antes. Creo que lo que nos puede salvar en este momento es tomar la actitud más loable que todo ser humano puede hacer. Reconozca cuál es su estado y también arrepiéntete.